Bienvenidos a la comunidad. Antes de empezar, como siempre, quiero recordaros que os suscribáis al canal si os gusta este tipo de contenido. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejadme vuestros comentarios y sugerencias. Me encanta leer lo que pensáis y saber qué series os gustan a vosotros. Sin más preámbulos, vamos a ello. Bien, para empezar, creo que es importante entender un poco el fenómeno de las series turcas. ¿Qué tienen estas producciones que las hace tan adictivas? Yo creo que la clave está en varios factores. Por un lado, la calidad de la producción es altísima. Los guiones son muy cuidados, la fotografía es preciosa, la música te transporta a otro mundo y las actuaciones son, en general, muy buenas. Pero además de todo eso, creo que hay algo más profundo, algo que conecta con nuestras emociones y nuestros valores. Las series turcas suelen tratar temas universales como el amor, la familia, la amistad, la lealtad y la traición. Y lo hacen de una manera que, a pesar de las diferencias culturales, nos resulta muy cercana y relatable. Además, muchas de estas series se basan en hechos históricos o en leyendas populares, lo que les da un toque de autenticidad y las hace aún más interesantes. La riqueza cultural turca con sus tradiciones, su música y su arte se integra de manera natural en las tramas, creando un universo fascinante que atrae a espectadores de todo el mundo. No olvidemos el atractivo de sus paisajes. Turquía, con su geografía diversa y espectacular, desde las bulliciosas calles de Estambul hasta las playas del Mediterráneo y las montañas de Capadocia, ofrece escenarios impresionantes que elevan la experiencia visual. Los directores saben aprovechar al máximo estos entornos, convirtiéndolos en un personaje más de la historia. Y por supuesto, no podemos ignorar el atractivo de sus actores y actrices. La belleza de los intérpretes turcos es innegable, pero va más allá de la apariencia física. Su talento para transmitir emociones, su capacidad para conectar con el público y su profesionalismo son elementos clave en el éxito de estas producciones. Nombres como Quantatürk Berensaat, Burak Özçivit, Fariye Evcen, Hande Erçel y Kerem Bürsin se han convertido en sinónimos de éxito y arrastran a millones de fans en todo el mundo. Ahora sí, vamos a hablar de algunas series específicas que os recomiendo encarecidamente. La primera de la lista, y quizás la más conocida a nivel mundial, es Erkenci o Pájaro Madrugador, como se le conoce en español. Esta serie es una comedia romántica ligera y divertida que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. La química entre los protagonistas es innegable y la trama está llena de situaciones cómicas y momentos muy tiernos. Si buscáis una serie para desconectar y pasar un buen rato, Erkenci es una excelente opción. La serie destaca por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y su banda sonora pegadiza. Además, la relación entre Sanem y Can evoluciona de manera natural, lo que permite al espectador identificarse con sus problemas y celebrar sus triunfos. Erkenci no es solo una comedia romántica, sino también una historia sobre el crecimiento personal, la superación de los miedos y la búsqueda de la felicidad. Otra serie que no puede faltar en esta lista es Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta es una serie dramática que cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un hombre mucho mayor que ella, Adnan, para escapar de su madre y de la pobreza. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino de Adnan, y se enamoran perdidamente. Esta serie es un clásico de la televisión turca y ha sido adaptada en varios países. La trama es muy intensa y está llena de drama, intriga y pasión. Si os gustan las historias de amor prohibido y los personajes complejos, Aşk Memnu os va a encantar. La serie explora las oscuras profundidades de la naturaleza humana, mostrando cómo la ambición, la envidia y la lujuria pueden destruir relaciones y vidas. La interpretación de Berensaat como Biter es magistral, transmitiendo la vulnerabilidad, la frustración y la desesperación de un personaje atrapado en un laberinto de sus propias decisiones. Aşk Memnu es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, el matrimonio, la moralidad y las consecuencias de nuestros actos. Ahora, si lo que buscáis es algo más histórico y épico, os recomiendo Mutesmyzyl o El Siglo Magnífico. Esta serie cuenta la historia de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y en una de las mujeres más poderosas de la historia turca. La serie es espectacular visualmente y está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados.
Si os gusta la historia y las series de época, MyZYL es una verdadera joya. La serie es una ventana a un mundo fascinante lleno de rituales, tradiciones y costumbres exóticas. El vestuario, la escenografía y la música son impecables, transportando al espectador al corazón del Imperio Otomano. MyZYL no solo es una serie histórica, sino también una historia sobre el poder, la ambición, el amor y la lucha por la supervivencia en un mundo despiadado. Otra serie que ha ganado mucha popularidad en los últimos años es Çukur, o El Pozo. Esta serie es un drama de acción que cuenta la historia de una familia que controla el barrio más peligroso de Estambul, Çukur. La serie está llena de personajes carismáticos, escenas de acción trepidantes y una trama muy adictiva. Si os gustan las series de mafias y los dramas familiares, Çukur os va a enganchar desde el primer capítulo. La serie destaca por su realismo, mostrando la crudeza de la vida en un barrio marginal y la lucha constante por el poder. La banda sonora, con canciones de rap y hip hop turco, le da un toque moderno y urbano a la serie. Çukur es una serie que te mantendrá al borde del asiento con giros inesperados y momentos de alta tensión. Siguiendo con las series de acción y suspense, os recomiendo Ezel. Esta serie cuenta la historia de Ömer, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia y encarcelado injustamente. Después de escapar de la prisión, Ömer cambia su identidad y regresa para vengarse de aquellos que le hicieron daño. Ezel es una serie llena de giros inesperados, personajes complejos y una trama muy bien construida. Si os gustan las series de venganza y los thrillers psicológicos, Ezel es una excelente opción. La serie explora temas como la justicia, la traición, la redención y el poder del amor. La interpretación de Kenan İmirzalıoğlu como Ezel es brillante, transmitiendo la determinación, el dolor y la inteligencia de un personaje atormentado por su pasado. Ezel es una serie que te hará cuestionar la naturaleza de la verdad y la moralidad. Y para terminar con las recomendaciones, os quiero hablar de Kara Sevda o Amor Eterno. Esta serie es un drama romántico que cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por una serie de circunstancias desafortunadas. Kara Sevda es una serie muy emotiva y conmovedora que explora temas como el amor, la pérdida y el sacrificio. Si os gustan las historias de amor trágicas y los dramas familiares, Kara Sevda os va a llegar al corazón. La serie destaca por su fotografía cuidada, su banda sonora melancólica y la química innegable entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Kara Sevda es una serie que te hará llorar, reír y reflexionar sobre la importancia del amor y la familia. Por supuesto, hay muchísimas más series turcas que merecen la pena, como Dirilis, Ertuğrul, una serie épica sobre los orígenes del Imperio Otomano, Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense de Oce y Erde, un thriller policial sobre dos hermanos separados al nacer que trabajan en lados opuestos de la ley, Soz, un drama militar sobre un equipo de fuerzas especiales que lucha contra el terrorismo, Ablu, una serie carcelaria sobre la vida de las mujeres en una prisión turca, y la lista sigue y sigue. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única de la cultura turca y aborda temas relevantes para la sociedad actual. Pero estas que os he mencionado son, en mi opinión, algunas de las mejores y más representativas del género. He intentado abarcar una variedad de géneros y estilos para que podáis encontrar algo que se adapte a vuestros gustos. En resumen, hemos explorado el mundo de las series turcas, descubriendo por qué son tan adictivas y recomendando algunas de las mejores producciones que podéis encontrar. Hemos hablado de comedias románticas, dramas intensos, series históricas, thrillers de acción y romances trágicos. Espero que esta pequeña guía os haya servido para descubrir nuevas series que os enganchen y os hagan disfrutar. Y recuerden, la magia de las series turcas reside en su capacidad para transportarnos a otro mundo, para hacernos sentir emociones intensas y para conectar con personajes que se sienten como si fueran parte de nuestra propia familia. Quiero daros las gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis encontrado alguna serie que os llame la atención. Me encantaría saber cuáles son vuestras series turcas favoritas y qué os parece este tipo de contenido. Dejadme vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones. ¿Qué otros aspectos de las series turcas os gustaría que exploráramos en futuros vídeos? ¿Qué actores y actrices os parecen más talentosos? ¿Qué temas os resultan más interesantes?
Vuestros comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a crear contenido que os guste. Y por último, pero no menos importante, os invito a que le deis like al vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, y a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas y emociones esperando a ser descubiertas. No se lo pierdan.